para nosotros un hito muy importante, que es la 23 Asamblea de Izquierda Unida Andalucía, de IU Andalucía, como nos gusta llamarnos, más que Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, en todo caso la 23 Asamblea, que se celebra después de 4 años de la última fue el 7 de octubre del 2017. Hemos pasado un periodo complicado en Izquierda Unida, si tenemos en cuenta que hemos tenido que afrontar un ciclo electoral larguísimo y muy farragoso, pero también la crisis de Adelante, también la dimisión de Antonio Maillo como coordinador, su sustitución casi a mitad de este mandato, pero que ha sido fructífero en el sentido de que hemos avanzado como organización en tener claro cosas y lo que hacemos en esta 23 Asamblea Andaluza la afrontamos desde el reto de entender que ha llegado el momento también de reflexionar, como la Asamblea siempre son una oportunidad de reflexionar de qué hacer, cómo hacerlo y a dónde queremos ir. Cómo queremos ir en lo político y cómo queremos ir en lo organizativo. Por tanto, esta Asamblea Andaluza es para que nuestros 5.800 militantes de toda Andalucía, nuestras 260 asambleas, nuestros más de 5.000 simpatizantes, reflexionen efectivamente cuál debe ser el papel de Izquierda Unida en un momento tan complicado como en el que estamos. Decir que esta Asamblea también reconoce algunos hitos que se han dado en estos años y que hemos experimentado como organización y que han venido para quedarse. Por ejemplo, el sufragio universal. Nosotros vamos a elegir la nueva dirección de Andalucía, que va a pasar de 88 miembros a 104. Se va a ampliar el órgano de coordinación, el máximo órgano de coordinación entre asambleas de 88 a 104. Se va a elegir por sufragio universal. Lo van a poder elegir directamente los adscritos, los simpatizantes, los militantes, por sufragio universal online y de manera presencial. Pero también hay algo que ha venido para quedarse y que demuestra que Izquierda Unida ha sido capaz de adaptarse a la velocidad de los cambios políticos que se dan en la actualidad. Estamos en una velocidad distinta de la historia y nosotros hemos metido un concepto que se llama la evaluación continua de nuestra política. Hay que tener en cuenta que Izquierda Unida, además de su asamblea andaluza que hizo en el año 2017, ha hecho 3 asambleas de balance, o sea, cada año se reúne todos los militantes de Izquierda Unida a sus asambleas y va a otra especie de asamblea para analizar lo que ha pasado en el año, para evaluar el trabajo de cada responsabilidad y también para planificar lo que se va a hacer el año posterior. Bueno, pues esa evaluación continua, esa asamblea de balance anual que hasta ahora ha sido una reflexión que hacía Dirección Andaluza, se va a transportar también en un cambio estatutario importante a las asambleas provinciales, a las direcciones provinciales y a las direcciones locales, porque creemos que lo que está pasando ahora mismo en la política española, en la política mundial, es que lo que antes tardaba, cambios que antes tardaban años, ahora el análisis que hacemos este mes a lo mejor se ha quedado obsoleto dentro de 2 meses. Y tenemos que adaptar nuestra organización a esa velocidad de los cambios y, por tanto, la capacidad de reflexión, de analizar a esa velocidad de la historia que es radicalmente distinta. Y también tenemos claro que tenemos que reforzar Izquierda Unida Andalucía. ¿Para qué? Porque muchas veces algunos tienen una concepción de las organizaciones políticas como si esto fuera un club o como si fuera un casino o algo así. Bueno, tener más militantes, ser más fuertes. Nosotros no entendemos Izquierda Unida como un fin en sí mismo. No queremos ser fuertes para tener más militantes, para tener solamente más concejales. Tenemos 1000 concejales en Andalucía, tenemos 80 alcaldes, pero no solamente para eso, para tener más parlamentarios, más diputados provinciales, sino también para converger, para construir unidad popular. ¿Y qué significa eso? Que nosotros creemos que los cambios es una concepción casi constituyente de Izquierda Unida. Creemos que los cambios no se producen en la sociedad solamente por lo que ocurre en los parlamentos o lo que ocurre en las diputaciones o lo que ocurre en los ayuntamientos, sino también por lo que ocurre en las calles. Muchas veces cuando analizamos cómo, por ejemplo, atajar un fenómeno nuevo como es el avance del fascismo en nuestra sociedad o de las políticas de ultraderecha, nosotros creemos que la manera de combatirlo no es solamente con oponernos en los parlamentos o grandes discursos en los ayuntamientos o haciendo una especie de cordón rojo sanitario a la ultraderecha en las instituciones, sino también
yendo a nuestros barrios, a nuestras calles, a nuestros movimientos sociales. Por lo tanto, en la nueva Izquierda Unida que queremos construir a partir de esta 23 Asamblea va a tener una importancia inusitada nuestras redes de activistas, nuestra conexión con los movimientos sociales y, por tanto, con la sociedad organizada o no organizada, que también recibe mensajes, que también tiene el peligro de recibir mensajes en un momento de crisis donde precisamente las ideas de la ultraderecha entran con más facilidad. Ahí tenemos la historia para que no vuelva a repetirse. Es decir, las ideas de la ultraderecha se insertan en la sociedad, se introducen en la sociedad, aparte de los parlamentos, sobre todo cuando hay crisis económica, y estamos ahora mismo en una pandemia, estamos en una crisis mundial, en un fenómeno que no se ha dado, que hace mucho tiempo que no se da en este país, que por tanto, en un momento de desesperanza del pueblo, de dificultad para agarrarse a algo, en ese momento la ultraderecha avanza. Por tanto, al fascismo no solamente se le combate en los parlamentos, sino también hay que combatirlo en las calles y combatiendo sus ideas desde nuestros valores republicanos, de nuestros valores de izquierda de toda la vida y de nuestros valores de defensa de los derechos humanos y de la defensa de la mayoría social y de sus servicios públicos. Y, por tanto, para eso queremos ser más fuertes y para eso queremos hacer ese parón en el camino, que es una asamblea andaluza, para renovar la dirección andaluza, por supuesto, renovar las direcciones provinciales y renovar las direcciones locales. Es una renovación a todos los niveles, ver nuestro estatuto, qué cosas hay que cambiar y, por supuesto, asumir los cambios que han venido para quedarse. Es obvio que la pandemia sí ha tenido algo positivo en cuanto a la manera de hacer política, porque va a permitir algo que, si lo analizamos, no era posible hace tan solo un año, que era la conciliación, no solamente la conciliación de la mujer para incorporarse a la política, o sea, feminizar la organización, significa que la mujer participe en política también en Izquierda Unida, pero también para que haya una conciliación entre lo que es tener una familia, tener una casa y tener una vida normal y dedicarse a la política. Si lo telemático ha hecho que cada vez que nos tengamos que ver, no tengamos que viajar, coger el coche, sentarnos en un salón, sino que se van a imponer. Yo creo que se ha venido para quedarse en la pandemia y cuando pase la pandemia, que nos vamos a ver muchas más veces de manera telemática. Es más ecológico, económicamente más económico, y yo creo que si tenemos que hablar de hacer política, no puede ser esa imagen de sufrido militante que se olvida de su vida, de sus hijos, de su familia y se dedica a la política. Bueno, pues esa imagen a lo mejor hay que desterrarla, es decir, se puede hacer política, se puede tener familia y además conciliar. Y eso es una ventaja o es una enseñanza que esta organización yo creo que debe sacar de la pandemia. Es decir, lo telemático ha venido para quedarse y los encuentros telemáticos pues yo creo que se van a seguir produciendo en el futuro de manera mucho más perfeccionada y asumida. Y por tanto ese es el reto, hacer un parón en el camino, adaptar nuestra organización, analizar qué queremos hacer y por supuesto queremos hacerlo en una asamblea que se va a desarrollar el 11 de julio. ¿Y por qué el 11 de julio? Porque queremos que cuando empiece el nuevo ciclo político tras el verano, nosotros tengamos los deberes internos hechos ante un eventual adelanto electoral que puede pasar por la cabeza del señor Moreno Bonilla. Y cuando llegue ese momento nosotros queremos tener nuestro debate interno hecho y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, es a construir un proyecto para Andalucía, en converger, en construir ese espacio que se llama Unidas Podemos por Andalucía, en nuestros pueblos desde abajo, más allá de una mera coalición, y organizarnos, coordinarnos y reglamentar esa convergencia para que cuando hablemos de coalición, digamos que para nosotros la coalición es lo de menos, la coalición es una fórmula electoral, una fórmula jurídica, pero nosotros queremos ir más allá, a la unidad popular, que es la unidad desde abajo, debatiendo en los barrios, siendo más, no solamente Izquierda Unida y Podemos, sino llegando a más organizaciones, a más movimientos sociales, a más ciudadanos no organizados, independientes, que quieren participar en política y que debe tener un hueco en Unidas Podemos por Andalucía. Y, por tanto, queremos que cuando pase el verano, el 11 de julio, terminemos nuestro debate interno y cuando llegue septiembre estemos preparados para cualquier eventualidad electoral. Creemos que eso es lo más responsable, lo más serio y, por lo tanto, vamos a trabajar en verano. Pero no porque no nos guste la playa, sino porque pensamos que nosotros existimos para eso, para hacer política, para ser útiles a los ciudadanos y no para irnos a la playa.